Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 13 de abril. Ya vamos avanzando, hoy es un día con mucho movimiento en las principales cabeceras del país y principalmente en San Salvador, un día con mucho movimiento laboral, movimiento bancario, hay muchos movimientos este día, viernes 13 de abril. Hoy vamos a hablar sobre el tema del TPS, del estatus de protección temporal para nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos. Vamos a hablar también del tema de las deportaciones, pero también vamos a hablar sobre programas para retornados, programas de reinserción que el gobierno está implementando para las personas que regresan al país de los Estados Unidos, básicamente. Me acompaña en el estudio la señora viceministra de Salvadoreños en el Exterior, nuestra buena amiga Liduvina Magarín, que está conmigo para poder platicar sobre estos temas. Liduvina, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, mucho gusto, un saludo a toda tu audiencia y gracias por este espacio para hablar de este tema tan importante sobre salvadoreños en el exterior. Bueno, si hay una persona que conoce y debe saber las voces que claman en los Estados Unidos, lo que están pensando nuestros compatriotas allá es la señora viceministra Liduvina Magarín, que nos acompaña esta mañana. Quédese con nosotros, es una interesante propuesta para ustedes. Vamos a conocer detalles de lo que está pasando con nuestros hermanos que viven fuera de El Salvador. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Buenos días a todos. Gracias por quedarse con nosotros. Esta mañana la propuesta es hablar sobre el estatus de protección temporal, hablar de deportaciones de salvadoreños, hablar de los programas de reinserción para los retornados en el país. Me acompaña en el estudio la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. Liduvina, ¿terminó el plazo de reinscripción para nuestros hermanos para el TPS en los Estados Unidos? Sí, terminó. Y cerramos con un esfuerzo en los 18 consulados de los Estados Unidos, ayudando a la gente a llenar sus formularios, a armar su paquete para la solicitud de la reinscripción y esperamos que por lo menos 175,000 salvadoreños hayan enviado su solicitud de reinscripción. 175,000. 175. Son un promedio, entendía, de 260, algo así. Son 290,000. 290,000. Siempre, todos los años hay una baja. Hay más de un salvadoreño que encuentra la manera de regularizarse por otras vías, ya sea que lo pide un familiar, ya sea que lo pide un patrono, o ya sea que encontró cualquier otra forma de ajustar su estatus y se regularizan. Esa es la principal causal. Hay otros que se quedan, ¿verdad?, por descuido. Siempre hay más de un salvadoreño. Hay negligencia de gente que se descuida y no hace proceso, pero en general siempre ha habido una baja y ahora que también ha habido más oportunidades para la búsqueda de la regularización por estas resoluciones judiciales, ¿verdad?, como lo del Distrito 9, que también le daba la oportunidad a los connacionales que los pudieran regularizar por la vía de los hijos. Entonces también eso puede haber sido la razón por la que la gente no fue, porque ambos procesos implican también un costo económico y obviamente pues a muchos de los salvadoreños que están allá seguramente no alcanzaban a cubrir la reinscripción de TPS más la solicitud de residencia permanente por cualquiera de las vías que hayan encontrado. Entonces, pero 175,000 es el estimado que tenemos desde que se pudo haber solicitado la reinscripción. Nosotros desde la red consular atendemos generalmente más de 30,000, hoy fueron 34,613 que fueron atendidos en nuestra red consular. Fue un incremento en relación a la reinscripción anterior, un poquito más del 3% de incremento. Agradecemos realmente a toda la red consular, fue un trabajo de jornadas extendidas, fue trabajo de fin de semana, los 2 meses. ¿Cuántos consulados tiene El Salvador en Estados Unidos? 18. 18 consulados. En los 18 más la embajada en Washington hubo personal dedicado especialmente a eso, también muchos voluntarios de la comunidad. Agradecer a las personas. Se redoblaron esfuerzos, Liduvina. Se redoblaron esfuerzos, el personal realmente ha trabajado, ¿verdad?, en jornadas extendidas y todos los fines de semana y se organizaron para atender a todos los tepecianos que no podían ir en fin de semana también
en fin de semana. Así que hemos pasado este proceso de reinscripción de un nuevo periodo de TPS, según las resoluciones del presidente, pues el último periodo, el periodo en el que estamos tratando de aprovechar el tiempo, de dar a conocer más qué es el TPS. Déjame comentarte que este esfuerzo ha servido de mucho para que, empezando por los mismos tepecianos, las autoridades nacionales, estatales y locales, conocieran más qué son los tepecianos, qué son, quiénes son, qué hacen, cómo aportan al país de los Estados Unidos allá, todo lo que han hecho en estos años que han estado con este estatus de protección temporal. Y bueno, ¿cuál era la idea inicial? Justamente con el tema del TPS. Fíjate que en ese tema, Liduvina, la temporalidad es como que lo que no se entiende, digamos, ¿verdad? La gente no comprende que la misma palabra lo establece como una cosa temporal. Sí, pero buscando el antecedente cuando se dio este estatus, me decían los líderes de aquel momento que trabajaron por la búsqueda de este estatus de protección temporal, que la idea de la temporalidad no era para que se cortara, sino era temporal porque después iban a buscar la residencia permanente. O sea, era con miras a resolver de manera permanente su estatus en Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que los salvadoreños, ¿verdad? Y también los de las otras nacionalidades no hicieron, digamos, ninguna otra gestión, quizás lo suficiente para poder regularizarse por otras vías o para buscar un decreto legislativo que les permitiera tener la residencia permanente a este segmento de población que para nosotros no es menor, ¿verdad? Es casi cerca de 200.000 salvadoreños. Y bueno, eso pues ha llevado a que ahora la gente esté un poco preocupada sobre qué va a pasar después de este periodo que termina en septiembre del 2019 y que nosotros como gobierno estamos muy comprometidos a trabajar en la búsqueda de que se resuelva por la vía legislativa. Después de ese periodo, el TPS no va más, Liduvina. Bueno, así como está hoy, no va más, ¿verdad? Esa es la realidad. Y las organizaciones, bueno, los tepecianos se han organizado. ¿Cuál es el sentimiento de esta gente allá? Bueno, de lucha, ¿verdad? De mucha lucha. Ellos han estudiado también mucho el tema. ¿Están organizados los, como tú le llamas, los tepecianos? Sí, se han organizado, hay secciones por ciudades, por estado, han hecho eventos en Washington, nos han invitado, hemos estado con ellos en lo que nos han invitado a participar. Y bueno, se han hecho trabajo también de incidencia política por ambas vías, tanto por la vía del gobierno como por la vía de las organizaciones. En realidad, nuestra embajadora en Washington, Claudia Canjura, ha hecho una gran labor con su equipo también desde la embajada y nuestros cónsules también han estado trabajando con senadores estatales, con todas las autoridades estatales, buscando también alternativas de darle tranquilidad a la comunidad, sobre todo darle tranquilidad a la comunidad salvadoreña que está con ese estatus, pues porque no todo está perdido. En 18 meses, pues esperemos que cosas positivas puedan pasar en función de que ellos puedan regularizarse allá. De algún modo hay derechos adquiridos, ellos han estado bajo la ley, han estado declarando impuestos, han estado contribuyendo, pues como todos los ciudadanos estadounidenses, a la economía de ese país y a toda la actividad multicultural que existe. Y por tanto, pues de alguna manera ellos se sienten con algún derecho. La lucha política que este gobierno está haciendo de cara a esto, ¿cómo la podemos, digamos, palpar? Bueno, en primer lugar, haciendo conciencia de que esto no es responsabilidad de una institución, sino del Estado salvadoreño, de la sociedad salvadoreña entera, el que podamos atender de mejor manera el tema migratorio de manera integral y en este caso pues con los tepecianos se han hecho gestiones con todos los grupos parlamentarios, el canciller ha viajado a Washington, se han reunido con autoridades del Senado buscando también tener su visión, su posición respecto a si le apostarán o no a la búsqueda de la regularización de este segmento de población y bueno, pidiendo que también se valore todo el aporte, la calidad de seres humanos, de trabajadores, de personas. Encontramos básicamente que de los tepecianos más de un 12% de ellos se dedica a la actividad empresarial,
tienen una diversidad, digamos, de emprendimientos y de actividades económicas que aportan también generando empleo. Hay salvadoreños que tienen varias sucursales, por ejemplo, Sí. de restaurantes en donde emplean a una buena cantidad de otros connacionales y de otras nacionalidades, que también eso contribuye a la estabilidad de la familia salvadoreña. Parece increíble que gente que esté en esa condición todavía no tenga normalizada su permanencia en Estados Unidos. Sí, mira, hay historias, digamos, hay testimonios geniales, diría yo, de cómo nuestra gente allá ha salido adelante, cómo han aprovechado los espacios que han tenido y cómo se han crecido, cómo se han desarrollado, cómo han podido sostener a su familia y además ayudar a la comunidad salvadoreña con la generación de empleo. Y hay una variedad de actividades a las que se dedican, pues uno es al tema de los restaurantes, al tema de los servicios, pero también hay otro tipo de actividades que se dedican ellos, hasta en Hollywood trabajan los salvadoreños, algunos con TPS también, que hacen unas labores, diríamos, espectaculares en términos de desarrollo profesional, individual, pero también de todo el aporte que hacen a la comunidad salvadoreña. Entonces, todo eso ha salido en este debate, todo eso ha sido visibilizado de alguna manera. Hay senadores que tomaron tepecianos que tienen experiencias singulares y se los llevaron al evento del discurso del presidente Trump, un poco para visibilizar también que los tepecianos son personas trabajadoras, honradas, con mucho amor ya a aquella patria. Es la patria donde ellos han decidido vivir, donde han desarrollado su familia. Donde nacieron sus hijos también. Donde nacieron sus hijos. Recuerda que muchos de ellos se fueron jóvenes, empezaban a desarrollar su vida y allá se casaron, allá tienen su familia, pero también crearon empresas, también crearon emprendimientos valiosos que le sirven también a la economía de los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es un país tan grande, claro, tan inmenso, que cualquiera podría decirme, bueno, pero eso es bien poquito en el mundo económico de los Estados Unidos. Sí, pero de ahí depende muchas familias, de ahí depende también buena parte de la economía de los estados. Por ejemplo, claro, el estado de California, que es donde más salvadoreños hay, somos el segundo grupo poblacional minoritario, en primer lugar México y luego nosotros en California. Entonces es una población importante que le aporta a la economía de California de manera importante, y bueno, hay un reconocimiento de ello por parte del estado de California, también al talento de los salvadoreños en todas las áreas de la vida del país. Y bueno, ahí tenemos un montón de iniciativas que ellos han desarrollado, claro, como el reconocimiento que hizo el gobierno local de Los Ángeles y creó el Día de los Salvadoreños en Los Ángeles. Tenemos un corredor salvadoreño ahí también, en la que participan también personas con TPS. Bueno, hay salvadoreños trabajando en todas las áreas de la vida productiva. Yo tengo una pregunta, Liduvina. Alguna gente se cuestiona siempre. ¿Hay persecución para nuestros hermanos en los Estados Unidos? Para los tepecianos en este momento no, ¿verdad? Yo quiero decirlo categóricamente porque a veces se generan demasiados rumores y la gente se pone más nerviosa de la cuenta sin necesidad. Pero en este momento los tepecianos gozan de estabilidad legal. Lo cierto es que ellos no están de manera irregular, ellos tienen una regularización que ha dado el mismo gobierno de los Estados Unidos y por tanto no tienen de qué estar preocupados en este momento, en el sentido de que los vayan a ir a detener, que los vayan a ir a sacar a su casa o a su trabajo. Nada de eso puede ocurrir. Que ese es un poco el rumor que se corrió, ¿verdad? Se corrió mucho ese rumor y bueno, ahí vienen las redadas y mucho susto, ¿verdad? Y yo quiero decirle a la comunidad salvadoreña que tiene este estatus que estén tranquilos por ese lado. No hay ninguna argumentación legal por la que las autoridades del gobierno de los Estados Unidos pueda irlos a detener, a menos que cometan un delito, claro, violen las leyes de Estados Unidos, lo que siempre hemos estado diciendo con el canciller, que vivan de acuerdo a las normas establecidas en Estados Unidos, que respeten la institucionalidad
para que no vayan a tener este tipo de dificultades, porque también eso puede pasar que algún salvadoreño con estatus de protección temporal entre en un conflicto con la ley y bueno, ya no es porque... Y quiebre el proceso que ha comenzado, sí, ¿verdad? Y bueno, es muy importante a los que fueron a hacer su proceso de reinscripción porque cualquier búsqueda de regularización que se haga en favor de ellos va a partir de esa base de datos. Perfecto. Vamos a ir platicando, Liduvina. Me interesa también ver los escenarios. ¿Qué escenario favorable pudiéramos esperar después de terminar el proceso? ¿Qué es lo que los salvadoreños pueden gozar, digamos, después de todo haberse reinscrito? ¿Cuál es el escenario más positivo que vemos para nuestros hermanos en los Estados Unidos? Platicando esta mañana con la señora viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magari. Quédese con nosotros. Recuerde que también este espacio lo puede ver en retransmisión a las 11 de la noche. Ya regresamos. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta mañana en el estudio nos acompaña la señora viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. ¿Qué otro esfuerzo político? Me contaba también la diputada Karina Sosa, Liduvina, que hubo un esfuerzo de los diputados salvadoreños en una comisión que fue a platicar con senadores en Estados Unidos. Sí, definitivamente esa delegación que fue con el canciller de la Asamblea Legislativa en la que iban representantes de todos los partidos políticos impactó en los legisladores de los Estados Unidos porque era sorprendente para ellos ver cómo se habían unido todas las fuerzas políticas de un país como El Salvador para ir a procurar por sus connacionales. O sea, ya viendo la necesidad de actuar como Estado, ¿verdad?, en favor de los salvadoreños que viven en Estados Unidos en este caso. ¿Cuál habrá sido la reacción de los senadores? Un mensaje muy positivo, nos contaba el canciller, me imagino que Karina te contó aquí más detalles, que fue un impacto muy positivo ante las autoridades de Estados Unidos, particularmente ante los legisladores, el ver que iban de todos los partidos políticos a procurar por sus connacionales en los Estados Unidos. Eso dice mucho de los salvadoreños y las salvadoreñas y sobre todo de sus autoridades, que cuando necesitamos unirnos, nos unimos, que cuando hay que gestionar lo que haya que gestionar, hay que hacerlo unidos como país, viendo el interés de los salvadoreños de manera especial. ¿No hay una posición antiinmigrante de los senadores? Digamos, en general, hay un lineamiento para los senadores republicanos, ¿verdad?, que vienen pues en concordancia con el órgano ejecutivo, con el presidente de los Estados Unidos, de examinar toda la normativa existente respecto del tema migratorio. Y básicamente lo que ellos han estado haciendo es examinando toda la normativa que está creada con respecto a la atención de los migrantes, particularmente los migrantes en situación irregular. Entonces, en esa revisión, ¿verdad?, ha surgido posiciones encontradas con respecto a los DACA, con respecto a TPS, y esa es la discusión que mantienen en el seno del Senado. ¿Qué se esperaría del Senado de los Estados Unidos, Liduvina? Bueno, esperaríamos básicamente que siempre haya una apertura, una receptividad, una disposición a discutir el tema, a analizar el tema y a buscar vías que le permitan a la población con este estatus permanecer en los Estados Unidos, porque bueno, los niños nacidos allá se sienten más de aquel país que de este. Ellos saben que El Salvador es la patria de sus padres, de sus familiares y sus raíces, digamos, pero ellos son estadounidenses. O sea, es como pensar no solo en el salvadoreño que tiene el estatus, sino en su descendencia, que ya es descendencia anglosajona, que ya es descendencia de Estados Unidos. Entonces, esperaríamos que ellos tomen todas las consideraciones necesarias, que no se les quede ningún aspecto a considerar al momento de tomar cualquier decisión. Nosotros esperaríamos y tenemos mucho optimismo de que haya una decisión en pro de las familias, de las personas con TPS, para bien de esas familias tepecianas en realidad. Hay igual mucha preocupación por parte de estos niños, algunos ya adolescentes, otros ya más pequeñitos, pero
están preocupados que qué va a pasar con sus padres. Ellos están muy insertados ya en Estados Unidos. Ellos son de allá, digamos, sí, su primera nacionalidad es estadounidense. Obviamente por ser sus padres salvadoreños también tienen derecho a la nacionalidad salvadoreña y esperamos que a la hora de la toma de decisiones el legislador de Estados Unidos tenga en mente, tenga presente también esa realidad, ¿verdad? Tenemos elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, Liduvina, y algunos pueden aprovecharse de esta situación. De hecho, ya se criticó mucho la posición de algunos miembros del Partido Arena que fueron a los Estados Unidos, dizque a hacer lobby con senadores o con el mismo gobierno de los Estados Unidos. Esto no podría, digamos, entorpecer o podría, digamos, frenar algunas cosas que se están desarrollando actualmente ya en Estados Unidos. Bueno, hay elecciones también en Estados Unidos en noviembre, ¿verdad? Y como en toda instancia, cuando hay cambios, de alguna manera hay revisión de agenda y hay priorización de puntos y hay la posibilidad de que este punto sea priorizado o no, ¿verdad? Entonces hay 5 propuestas de legislación, ¿verdad?, que han sido presentadas sobre la base de las cuales gira la discusión y esperamos que ojalá antes de noviembre haya una decisión y si no, pues que ese punto igual sea retomado por los nuevos legisladores que puedan llegar al Senado. Eso para hablar del ambiente en Estados Unidos. Para hablar del ambiente nuestro aquí, pues yo esperaría que esta dinámica electoral que también vivimos nosotros en el país no vaya a afectar a los connacionales en el exterior en el sentido de que no se vaya a considerar y tener como prioridad dentro de las agendas el atender a los salvadoreños y a las salvadoreñas en el exterior. Obviamente unidos es mejor, como te decía, esas visitas coordinadas, esas visitas planificadas entre los entes de los distintos partidos políticos, pero también de la institucionalidad. Hubo una visita en la que no hubo ninguna coordinación con la Cancillería y obviamente el resultado de la visita lo conocimos por los medios de comunicación. No hubo resultado, digamos. Hubiese sido mejor haberlo coordinado, haber aprovechado el espacio para poder hacer una agenda conjunta en la que le permitiera al país, ¿verdad? Porque esto no es un interés personal ni de precandidatos ni nada, es un interés genuino de país el que debemos demostrar ante el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos respetan. Claro. Pues, si alguien se va, como decimos, disparado de manera individual y todo eso, también quedamos mal como país. No es que solo la delegación que fue quedó mal. Quedamos mal como país y no representamos adecuadamente los intereses, en este caso, de los tepezianos. Podría parecer obvia la respuesta que me vas a dar, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué piensa el presidente de la República sobre esto? El presidente ha pedido, obviamente, que redoblen esfuerzos. Sí. Pero él también políticamente puede generar otro tipo de posición, digamos. El presidente, pues, ha estado haciendo lo que tiene que hacer, creería yo, que es el instruir a todo su gabinete a analizar el tema, a discutir el tema, a generar iniciativas en función de ofrecer oportunidades a toda la población que retorna, ¿verdad? En este momento, definitivamente por hoy no podemos hablar de retorno de tepezianos. Ellos tienen hasta septiembre del próximo año para permanecer legalmente en Estados Unidos y como ya hemos platicado, tenemos este periodo para poder hacer todas las gestiones en la búsqueda de un alivio migratorio permanente para esta gente. Pero si ese fuera el caso, nosotros hemos desarrollado un esfuerzo como gobierno en atender a la población que retorna y hemos creado, después de 2 proyectos pilotos que desarrollamos, uno de emprendimiento y otro de atención en unas ventanillas consulares que se crearon en el año 2015, noviembre, pues estamos también ahora dimensionándolo en un eventual retorno de personas con TPS. ¿Cuántas personas pudieran estimarse que retornen? Difícil ahorita contestarte la pregunta. Porque algunas personas están diciendo que hasta 50,000 personas pudieran retornar al país. Mira, cualquier dato que se dé es inventado, ¿verdad? Y no quisiera yo inventar aquí ningún dato, porque en principio nuestra energía, nuestra fuerza está encaminada a la búsqueda de una
de una solución positiva para las personas con TPS. Pero obviamente somos gobierno y tenemos que ver todos los escenarios y tenemos que prepararnos para cualquier escenario. Y el escenario de retorno de personas con TPS, pues tenemos que prepararnos también. Y en esa lógica el presidente nos ha dado instrucciones a todas las instancias del órgano ejecutivo a revisar dentro de sus competencias qué pueden hacer por cada uno de las compatriotas que eventualmente puedan retornar. Pero no vamos a esperar hasta que haya o no retorno de personas con TPS. Ya estamos trabajando en esa línea. Ya hemos identificado cosas a mejorar en cada una de las instituciones en función de proveerle a las personas que retornan mayores oportunidades, esperanza, atención, claro, que les permita sentirse bien dentro de sus comunidades de origen, oportunidades sobre todo de actividad económica, de inserción laboral, claro, productiva o de emprendedurismo. Liduvina, el escenario, este es como el escenario, digamos, ya preparándose ustedes para un eventual retorno bastante masivo, pero el escenario positivo que ustedes ven con el tema de TPS, luego de la reinscripción, luego de este proceso, ¿cuál es el escenario positivo que ustedes ven que puede pasar? Bueno, nosotros esperaríamos que en el Senado se resuelva por la vía de un decreto legislativo que le permita a todos los tepecianos poder aplicar a una residencia permanente. Ese es el escenario, digamos, número uno que nosotros esperáramos, y sobre ese pues sabemos que están trabajando las organizaciones, particularmente esta organización que surgió a raíz de todo este anuncio que dio el presidente de no continuar con el TPS, pues surgió la Alianza Nacional por el TPS para toda esta coyuntura. Ahora se han transformado en Alianza Nacional por la Residencia Permanente. Ellos, aprovecho para informar, ¿sí?, que ellos estarán pronto en el país. Nos han pedido una serie de reuniones que les apoyemos en la búsqueda de las reuniones con el presidente, con el vicepresidente, obviamente con el canciller y el equipo de la Cancillería, pero también con otras instituciones del gobierno, para hablar de los jóvenes, hablar de las mujeres, hablar de cómo insertar eventualmente a esta población cuando vengan, hacer estudios de manera conjunta. Es la comunidad salvadoreña organizada en Estados Unidos que viene. Es la comunidad con TPS, organizada en Estados Unidos allá. Obviamente en este esfuerzo TPS se han incorporado organizaciones que ya han estado establecidas, como los Carecen, como Endilón, como la red de jornaleros. Hay una cantidad de organizaciones que se han también solidarizado, que se han integrado a este esfuerzo de los tepecianos, y bueno, liderazgo de ellos que están legalmente en Estados Unidos viene también a hacer una especie de labor de incidencia también, claro, política ante el gobierno de El Salvador, ante la empresa privada salvadoreña. Ellos quieren tener también encuentros con la empresa privada salvadoreña. Para ellos es muy importante también ver qué puede ofrecerles. Las condiciones, ¿verdad?, digamos. ¿Qué condiciones pueden haber a través de la empresa privada para una proyección de futuro en una eventual necesidad, claro, de reinserción de esta gente? Yo diría que eso la necesitamos siempre por toda la, sí, gente que está retornando y obviamente en eso estamos enfocados también. Vamos a platicar, Liduvina. También yo quería, porque esto de la inmigración no termina, siempre hay niveles altos de migración hacia los Estados Unidos y sobre todo gente que va y pasa por México. Hay cifras que hablan de deportaciones de México y Estados Unidos como las más relevantes. De eso quiero que platiquemos con nuestra invitada, la señora viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de viernes, platicando sobre temas de TPS, deportaciones, salvadoreños en el exterior. Nos acompaña la señora viceministra Liduvina Magarín. El tema de migración siempre es un problema que se sigue dando, sí, Liduvina. Sí. Bueno, lo cierto es que, como siempre hemos dicho, la migración es un tema connatural al ser humano, ¿verdad? Viene de los tiempos de los nómadas. Seguimos siendo nómadas en realidad, buscando un mejor porvenir para la familia, para sus grupos familiares. Todos los seres humanos buscamos alternativas y en esa lógica pues
El Salvador tiene en los últimos tiempos un proceso migratorio bastante amplio, ¿verdad? El cual 2014, 2015, 2016, que es lo que yo he estado en esta responsabilidad, fue bastante fuerte. Y en el 2017 nosotros lo medimos a través del indicador de retorno, que hay una baja. Digo hay una baja porque las autoridades en México y en Estados Unidos no es que hayan como dejado de hacer detenciones o de atender o de darle entrada fácil a la gente. O sea, los esfuerzos de Estados Unidos se han reforzado y los esfuerzos de México también por controlar la migración en tránsito se han mantenido. Entonces, cuando nosotros vemos datos a la baja del año 2017 de la población que ha migrado, entenderemos que es que la población salvadoreña ha dejado de salir, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es para nosotros el dato. No asusta al salvadoreño, digamos, el hecho del TPS, todo lo que se habla, que pueden andar persiguiéndolos en Estados Unidos. ¿No los asusta, digamos, a la gente que está tratando de emigrar? Tampoco, digamos, es que no les preocupe. Sí, en el fondo, pues, de toda persona que decide emigrar sabe el riesgo que se expone, ¿verdad? Y sí hay un nivel de preocupación, ¿verdad?, en cada una de las familias sobre qué va a pasar, particularmente sabiendo todos los riesgos que pasa en el tránsito por México. Ahí pueden ser secuestrados, ahí pueden ser asaltados, ahí puede pasar cualquier cosa con ellos en el camino, hasta perder la vida, que ya también hemos tenido casos, ¿verdad? Entonces, lamentable. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la población salvadoreña lo piensa bastante cuando decide emigrar, sabiendo los riesgos que han pasado otros salvadoreños, que ya ellos los han conocido, porque resulta que nosotros somos en realidad una sociedad transnacional, una familia transnacional. Más del 90% de la población salvadoreña que ha migrado está en Estados Unidos. Por tanto, todos los familiares que estamos aquí en El Salvador en algún momento está en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, quizás en algún momento reunirse con la familia allá. Eso es una cosa natural, ¿verdad?, del ser humano, y en este sentido, pues, la baja nosotros solo la podemos medir a través de los datos de retorno. Y en este año, en 2018, que llevamos del 1 de enero al 11 de abril, compartirles a los oyentes que tenemos, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es quien tiene el programa Bienvenido a Casa y quien recibe a los salvadoreños a la llegada, en principio, de 6.636 personas retornadas a El Salvador, de los cuales de Estados Unidos es la mayoría, viene 3.876, y de México 2.730. Que digamos México es casi que el trampolín. Sí. Entonces tenemos ese dato hasta la fecha. Eso es bastante menos que lo que hemos tenido en años anteriores. En años anteriores, esta época, ya hemos tenido más alta la cifra. Pues esto, digamos, podemos deducir que también es baja de migración. Sí, eso es lo que estimamos. Lo cierto es que, bueno, hay en el ambiente, digamos, se ha mantenido el discurso en Estados Unidos antimigrante por parte de la administración Trump en general, y bueno, todo esto de la caravana del migrante que acaba de ocurrir, todo el envío de tropas a la frontera, ¿verdad? De alguna manera disuade, digamos, a la persona que desea migrar, pero también todos los esfuerzos que hemos hecho como gobierno, ¿verdad?, en función de generar más oportunidades de vida para la gente en el país, este programa de inserción a la persona retornada que también genera alguna esperanza para los que necesiten apoyo por parte de las autoridades del gobierno en función de hacer su proyecto de vida luego de varios intentos de llegar a los Estados Unidos o de haber vivido en Estados Unidos varios años y haber tenido que retornar deportado. Entonces eso también tiene su nivel de incidencia porque no es lo mismo llegar, ¿verdad?, al centro de recepción de la persona retornada
¿verdad? Tener la bienvenida, el registro migratorio y de ahí vean claro. qué hacen. Partirles un pastel, pero después sí, no hacer nada por ellos. Así es, tener que irse y no tener oportunidad de que nadie lo escuche, vea, sobre cómo va a resolver de ahí en adelante su vida. Hay una cifra, Liduvina, yo quería aprovechar que estás conmigo. Hay una cifra que es interesante. Se dice que los retornados o las deportaciones, el 73% se dice son hombres. Sí. El 17% son mujeres. Sí. Pero hay 10% de niños. Sí. O sea, este problema siempre lo tenemos. Sí, todos esos datos han bajado, ¿verdad? En general. La migración particularmente siempre sigue siendo mayoría los hombres, ¿verdad? Porque de alguna manera somos una sociedad patriarcal, en donde en medio de todo pues le exigimos más a los hombres la responsabilidad de ser proveedores, ¿verdad? Aunque eso ha ido cambiando, las mujeres también hemos ido asumiendo roles de conducción de cabezas de familia. De hecho tenemos, no tengo a la mano el dato, pero tenemos muchas familias conducidas por mujeres y quizás son ellas las que también deciden migrar, las que asumen la responsabilidad de sostener a la familia. Yo me las encuentro allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo te diría que más de la mitad de las mujeres que se fueron son las cabezas de familia, son las que tienen que sostener desde allá a su grupo familiar, sacar adelante a sus hijos, a su madre, ¿verdad? Generalmente son mujeres también sin esposos, ¿verdad? Que no hay un hombre también que responda por los hijos y esas son las que migran, las más valientes, las más aventadas, las más responsables, las que luchan, ¿verdad?, de todas las formas posibles por sacar adelante a las familias. Igual los niños ha bajado significativamente. Nos alegra que la familia salvadoreña, tanto aquí como en Estados Unidos, piense y considere el riesgo que pueden correr los niños y las niñas en el paso, en el camino hacia los Estados Unidos y que no los estén mandando, ¿verdad?, solos, ¿verdad? Últimamente han estado viajando en su mayoría con familiares, particularmente con sus madres, y ha bajado mucho el de los niños no acompañados. Entonces ustedes de manera enfática pueden afirmar al país, Liduvina, que la migración hacia los Estados Unidos ha disminuido. Ha disminuido, sí. ¿Se calcula más o menos en un cuánto por ciento? Realmente el dato es un poco arriesgado decirte, pero en cifras de baja de retornados, ahora creo que estamos entre el 35 y 40%. Sí, así lo dice Migración en el tema de retornados. De retornados. El control, digamos, migratorio sobre cuánta gente sale, cuánta gente retorna, diaria, semanal o mensualmente, realmente lo maneja Migración y Extranjería para poder estimar cuánta gente puede estar saliendo, aunque no todos salen por las vías regulares, ¿verdad? También mucha gente sale por los puntos ciegos y es bastante difícil dar un dato de cuánta gente migró, de cuánta gente salió. Además, nosotros como país, que somos miembros del CA4, los salvadoreños cuando salen del país hacia Guatemala no salen de manera irregular. O sea, nosotros podemos afirmar que no tenemos gente saliendo de manera irregular cuando usa los puntos habilitados, porque ahí puede pasar con DUI. Debe registrarse al salir. Debe registrarse por DUI, no hay ningún problema. Entonces, para nosotros es bien difícil tener ese dato de cuánta gente migró. ¿Para Europa ha incrementado la migración? Bueno, se habla mucho de Italia, se habla mucho de España. Europa tiene unas políticas migratorias bastante complejas, difíciles, diría yo, de poder penetrar desde este continente al otro. Ellos también tienen una realidad migratoria bastante compleja, complicada. Están recibiendo mucha migración también los países europeos. Y pues los controles migratorios, hay mucha gente que intenta irse y del aeropuerto de Barajas lo regresan, ¿verdad? Ahí nuestro consulado. Pero entiendo que no necesitan visa para entrar, por ejemplo, a Italia. Sí, el tema es los vuelos, el tema son las rutas por donde tienen que caminar. Generalmente siempre la gente también busca economizar, ¿verdad? Y los vuelos son más caros. La gente va para España entonces. Sí, se va a España y de España busca cualquier otro destino, ya sea Italia, Suecia o cualquier otro país. Últimamente a Irlanda también se han ido algunos salvadoreños.
Por cierto, Irlanda tiene una política también migratoria bastante positiva para la gente que decide emigrar. Ahora está re lejos, ¿vea? Está lejísimo para los salvadoreños, para este continente, y también no es fácil, tienen que pasar igual por España, ¿vea? Siempre esos puntos de tránsito que la gente tiene que hacer también. Pero igual es un esfuerzo que estamos tratando de cubrir con nuestros consulados en Madrid, el consulado en Barcelona, porque a veces también se van por esa vía, y por París también hay otras rutas, ¿verdad? Entonces hay distintas rutas, pero hay gente intentando migrar no solo a Europa, sino también a Sudamérica, aquí en Centroamérica también, ¿verdad? Hay migración también. De hecho, lo que pasa es que como hay de antemano, ¿verdad?, familia afuera, la gente que está aquí siempre está pensando en poder migrar, si fuera necesario, ¿verdad?, a donde su familia. Entonces hay familias salvadoreñas ya de años viviendo en todos los países del mundo, y estas son las que de alguna manera animan a sus familiares que viven en el país, que se pueden encontrar en una situación crítica de miedo, y ellos son los que los animan a poder viajar. Entonces hay una conexión siempre, o sea, nadie se va, como decimos, a probar suerte sin tener a dónde llegar. Es bien raro que haya un salvadoreño que se va a llegar allá al aeropuerto y ver para dónde agarra, ¿verdad? Sí, No, claro. siempre hay un Hay un amigo, destino, sí. hay un familiar que lo recibe, siempre hay una base, digamos, un punto de apoyo que ellos tienen por allá para poder llegar por lo menos de manera temporal y luego irse insertando a esa sociedad. Pero igual estamos nosotros desde nuestras representaciones diplomáticas, consulares, tratando de tener esos datos, ¿verdad? Bien difícil también para los gobiernos, controlar si se quedaron ahí, si se fueron a otro país, porque pueden entrar, por ejemplo, aquí nomás, a Costa Rica, y la gente se va a Panamá vía terrestre, puede no pasar un punto habilitado y de repente ya no está en Costa Rica, sino que está en Panamá. Migró para otro país. Sí. Quiero aprovechar el último bloque, Liduvina, para que nos cuentes así a detalle algo que ya comenzaste a desarrollar, que es el tema de los retornados, los programas para los retornados. Sí. Hay una cosa que está coordinándose desde el Estado hacia inclusive la empresa privada. Hay mucho interés de la gente también en proveer de esas cosas que el salvadoreño cuando llega, no solamente como dice la viceministra, partirles un pastel y decirles bienvenidos a casa y darles una gaseosa, sino también un programa que les pueda dar oportunidades a ellos de una reinserción en el país. Eso es el último bloque, es la propuesta para nuestra viceministra de salvadoreños en el exterior. Ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. En sus dispositivos móviles también puede ingresar a TVX Play y puede disfrutar de todos nuestros programas en vivo. Hoy platicamos con la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. El Salvador se debe preparar también a un eventual retorno masivo o más grande de lo que usualmente es, Liduvina, y ustedes han estado trabajando también para que esto no los agarre de sorpresa. Sí. El país y ustedes como gobierno están comenzando a hacer alianzas con el país. Sí. A ver, este tema para mí es muy importante, que la gente le ponga atención y tome nota. Nosotros tenemos ya disponible en la página web de la Cancillería un link para que la gente pueda entrar y ver todos los programas que tenemos en este espacio que llamamos El Salvador es tu casa. La página web es rre.gov.sb, pleca El Salvador es tu casa. Así se El Salvador es tu casa, la gente puede ingresar a este sitio y puede comenzar a informarse sobre estos programas. A informarse sobre este programa, pero yo les voy a hablar un poco, lo que nos alcanza el tiempo, sobre esto. Claro. Lo cierto es que el presidente Sánchez Serén, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha instruido que atendamos este segmento de población que para nosotros es muy importante. Y yo quiero decir una cosa, no es solo para los que vienen llegando, es para los que llegaron en tiempos anteriores también. Si hay personas que han tenido la experiencia de emigrar, que vinieron al país, que no han tenido oportunidades
para poderse insertar productivamente o para poder obtener un empleo, para un tema educativo, temas de salud, temas legales y todo eso, pues que nos busquen, que para eso estamos. Tenemos 5 ventanillas de atención a la persona retornada en San Miguel Ayuna, en Usulután tenemos otra, en Chalate, en Santa Ana y por supuesto aquí en San Salvador. En ese web, en esa información que ustedes pueden encontrar allí, pero también siempre pueden utilizar el número de WhatsApp. Hay un número de WhatsApp que nos ha dado bastante resultado, que es el 7070-1071. 7070-1071. Para que la gente pueda también pedirnos información. Los que no tengan acceso a internet y a ver esta página web pueden hacerlo también por esa vía. Entonces uno puede accesar a las ventanillas para lograr información sobre esto. Para lograr información sobre esto. Pero bueno, el propósito de este programa, valga la redundancia, es atender a las personas que retornan, hombres, mujeres, niños, como sea, ver cada uno de los casos, esto es 1 a 1, y buscar enlazarlos con todas las instituciones del Estado, no solo las del gobierno central, sino con todas las instituciones del Estado que sea necesario para que ellos puedan resolver el problema que tengan, ¿verdad? Generalmente, pues nuestra gente a su llegada necesita tener un ingreso inmediato y lo primero es el tema de la inserción laboral, la búsqueda de oportunidades laborales, pero también búsqueda de oportunidades de emprendimiento o de estudio. En ese sentido, pues hemos articulado, tú sabes que existe el Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia. Como Cancillería somos miembros de ese consejo, tenemos la presidencia del comigrante y desde ahí también articulamos con las instituciones miembros del consejo, no solo del gobierno. O sea que, perdón, no solamente para darle empleo a alguien, sino inclusive para ayudarle a emprender algo nuevo. Así es. Eso me parece interesante porque no solamente la búsqueda de un empleo, sino decirle a la gente, mire, hay herramientas, hay facilidades para que usted pueda poner. Yo veía un reportaje de un muchacho que vino retornado y que lo que creó fue una escuela de idiomas, una escuela de inglés, ¿verdad? Mira, hay muchos emprendimientos, pero hermosos, diría yo, que ha hecho la creatividad de nuestra población retornada. Y ahí, pues, en el proyecto piloto que hicimos con CONAMIPE, que en un principio nos planteamos crear 100 emprendimientos, ya fueran individuales o colectivos, que al final se extendió a un poco más de 140 emprendimientos. Hay una diversidad de iniciativas productivas que la gente está ya desarrollando. Ahí se les dio capacitación, capital semilla, asesoría financiera para la administración, en fin, todo de modo de poderla dejar montada. Igual con FISDL dispuso también de unos recursos importantes para hacer un piloto en 4 municipios del departamento de Usulután, que en aquel momento era el número 1 en expulsión. Dijimos, atendamos los municipios que más están expulsando gente en Usulután, que es el municipio de Usulután, como casco urbano, Iquilisco, Ozatlán, Concepción, Batres. Entonces hemos estado trabajando con ellos y ahí se crearon igual 212 emprendimientos con gente allá en el territorio, en sus comunidades. Es una cosa de verdad que le genera esperanza a la gente, pero también muy gratificante para los que trabajamos en función de poderles servir y poderles dar oportunidades. Pero igual con Ministerio de Trabajo, decirte que tenemos básicamente 4 mesas montadas trabajando, analizando, discutiendo y tratando de resolver todos los temas relacionados con la población retornada. Y una de las mesas es la de emprendedurismo. En esa mesa de emprendedurismo hay una cantidad de iniciativas que se han gestado para todas las instituciones que tienen que ver con este tema y para facilitarle a la persona retornada no solo un capital semilla, sino también procesos expeditos. También puede haber, digamos, esto de darle un capital semilla a esta gente. Se les da un capital semilla. Igual hay una mesa de búsqueda de incentivos para la inserción productiva y laboral de las personas que retornan. En esta hay unas iniciativas que vamos a implementar porque ya esto entra en el programa permanente, ¿verdad? Surgieron todas estas ideas en el proyecto piloto y de eso surge la iniciativa de crear estas mesas que el canciller también
tuvo a bien conformáramos y hemos estado ahí promoviendo las reuniones y articulando. ¿Vea? Y en esta mesa están, digamos, los bancos pensando en las líneas de crédito también para que luego de creadas las empresas, que ha sido esta primera fase como proyectos pilotos, ahora puedan tener acceso a crédito, porque hoy ya son sujetos de crédito. Fíjate que al llegar la gente, el primer, digamos, obstáculo que tiene es que no son sujetos de crédito, porque ellos se fueron con una economía bajo cero familiar y regresan peor, ¿vea? Regresan peor. Entonces no son sujetos de crédito ante la banca estatal y ante todas las instancias financieras, y entonces por eso la idea de ayudarles a crear su emprendimiento, capital semilla, a empezar a salir adelante, y luego ya ellos se convierten en sujetos de crédito. Pero básico en esto, Liudna, para ir terminando, es que ellos puedan accesar a estas oficinas de una ventanilla de atención y que puedan accesar también a las redes, ¿verdad? Para poder iniciar el proceso. Explico un poquito esa parte. Yo quiero decirles que a la llegada al centro de recepción de la persona retornada, a todos se les da la información. Sí. Entendemos que en ese momento, cuando ellos vienen, pues lo primero que quieren es llegar a su casa, ver a su familia, abrazar a sus hijos, y no van a estar atendiéndonos en qué implica el programa. Pero ellos se llevan la información, se llevan el brochure, se llevan la hoja volante, y en su casa la pueden leer con su familia, contactarnos y pedir la información y el apoyo que necesitan. Hay un programa de atención psicológica y emocional también, que con el Ministerio de Salud, el Seguro Social y las instituciones en general de salud estamos proveyéndoles también. Perfecto. Porque el trauma de la migración también hay que trabajarlo, hay que tratarlo, y hay que darles la oportunidad de la resiliencia, ¿verdad? De manera organizada, de manera sistemática. Perfecto. Liudna, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias. Tanta información importante, valiosa para las personas que viven en Estados Unidos y también para las personas que han retornado. Quiero dejar el espacio abierto para las personas que van a venir de los Estados Unidos, esta comisión de salvadoreños que vienen organizados, para que puedan utilizar y puedan dirigirse al país también en este espacio. Sí, yo quiero agradecer rápidamente a todas las instituciones con las que tenemos convenio, las universidades en general, tenemos varias, y también a Casalco, que ha sido una de las gremiales que ha estado muy entusiasmada en insertar a la persona. Y en el tema de la construcción. Sí, y a las agencias de cooperación también, ahí Swiss Contact. Amiga viceministra, gracias por aceptar esta invitación. Realmente no alcanza el tiempo. Tan gentil en estar con nosotros siempre que te llamamos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. El día lunes nos va a acompañar en el estudio la señora ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Vamos a hablar del tema económico. También ella ha asumido recientemente su nueva función y con ella vamos a hablar del tema económico. Será hasta el próximo lunes. Pasen todos un feliz fin de semana, descansen y todo compartan con su familia.